Grabando. Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo, siguiendo con las clases virtuales de biología. Hoy vamos a ver el tema no relacionado a la clasificación de los tejidos musculares. Lo que en realidad vamos a hacer es un resumen de estos tejidos que ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Y características y funciones de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el tejido muscular estriado esquelético, cuya característica es que van a formar los músculos que hacen inserción en los huesos. A estos se le conocen como músculos esqueléticos. Su función fundamental o principal es permitir la locomoción y va a mantener la postura corporal. Estas van a presentar unas envolturas de tejido conectivo y estos van a permitir que los haces de fibras musculares no estén agrupadas fortuitamente, sino van a estar organizadas en haces envueltos por una membrana externa de tejido conectivo. A esta se denomina epimicio. De esta, o sea, del epimicio, parten tabiques muy finos de tejido conectivo que se dirigen al interior del músculo, dividiéndolo en fascículos. Estos tabiques se llaman perimicio. Ahora, cada fibra muscular a su vez está rodeada por una capa muy fina de fibras reticulares llamadas endomicio. Entonces ahí están las tres envolturas, ¿no? Desde la más externa, denominada epimicio, la capa media que viene a ser el perimicio, que forma estos como tabiques que divide a cada grupo de fibras musculares en haces y o en fascículos, y finalmente la que envuelve a cada fibra muscular es el endomicio. Entonces ahí están las tres envolturas. Las fibras musculares vienen a ser la célula, ¿no? O también conocida como miocito. Estas fibras musculares estriadas esqueléticas, ¿no? Van a tener una forma cilíndrica y van a ser multinucleadas. Va a haber un grosor de 10 a 100 micrómetros de grosor y una longitud variable, ¿no? Las dimensiones son esas, ¿no? La longitud sí es variable porque va a ser igual a la longitud del músculo que conforma. Esta longitud es variable porque hay músculos que no tienen las mismas dimensiones. Hay músculos largos y músculos cortos. Inclusive los largos tienen diversas dimensiones en cuanto a la longitud. Por eso su longitud es variable. En cambio, el grosor, sí, ¿no? Como hemos dicho, de 10 a 100 micrómetros de grosor. Va a presentar algunas estructuras, por ejemplo, como observamos ahí, el sarcolema, que viene a ser la membrana celular. Este sarcolema presenta invaginaciones tubulares radiadas que van a penetrar la profundidad del citoplasma. Estas se denominan túbulos transversos o los túbulos T. Estos, o sea, los túbulos T, van a permitir la transmisión rápida de la excitación, o lo que se conoce como potenciales de acción. Y va a ser desde el sarcolema hacia las cisternas terminales de donde están ubicadas estas cisternas, ¿no? En el retículo sarcoplásmico, que viene a ser otra estructura que conforma esta fibra. Luego vamos a tener al citoplasma o denominado sarcoplasma.
posee un aspecto estriado. Dentro de este sarcoplasma vamos a encontrar a las miofibrillas, mitocondrias, retículo sarcoplásmico y también vamos a encontrar gránulos de glucógeno. Este glucógeno pues va a permitir que se pueda dar la función principal, que es la contracción. Luego tenemos las miofibrillas. Ya vamos a empezar ya a mencionar cada una de las estructuras, ¿no? Vamos a comenzar por la miofibrilla, que son estructuras tubulares de disposición longitudinal. Van a presentar estriaciones transversales. Estas estriaciones están constituidas por filamentos gruesos, ¿no? Y estos filamentos gruesos van a estar conformados por miosina. Y los filamentos delgados, que están conformados por actina, tropomiosina y troponina. Todas estas sustancias, ¿no? Me refiero a la miosina, actina, tropomiosina y troponina, vienen a ser las proteínas musculares. Ahora, luego sacamos una miofibrilla y hacemos un corte longitudinal, ¿no? Y podemos observar que tiene unas bandas transversales, que vienen a ser las bandas oscuras y bandas claras. Allí tenemos a la banda A, o también denominada anisotrópica, que viene a ser la banda oscura. Contiene filamentos gruesos y delgados, ¿no? Va a tener los dos, filamentos gruesos, recordar que es de actina, y los filamentos delgados de miosina. Perdón. Los filamentos gruesos son de miosina y los filamentos delgados de actina, tropomiosina y troponina. Pero en este caso más nos vamos a referir a la actina. Entonces, delgados actinas, gruesos miosina. ¿Ya? Y también tiene la banda I o isotrópica, que viene a ser la banda clara. Entonces, la banda A o anisotrópica, que viene a ser la banda oscura, y la banda I o isotrópica, que viene a ser la banda clara. Solamente, nos referimos a la banda I, solamente contiene los filamentos delgados. ¿Ya? Estos filamentos delgados van a tener actina. Luego, tenemos que en la zona central de la banda A existe una franja menos oscura que se denomina banda H o zona H. Luego, en la zona central de la banda I, existe una línea oscura denominada línea o disco Z. Muy bien. En las porciones laterales de la banda A, es decir, en las porciones más cercanas a estos discos Z, se aprecian puentes cruzados entre los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. Estos puentes cruzados constituyen la base morfológica y funcional del mecanismo de la contracción muscular, por la presencia de estas proteínas. El segmento de miofibrillas delimitadas por dos líneas o discos Z consecutivos, ¿no? En este caso se va a denominar, ¿no? Bueno, aquí están los discos Z y decíamos, ¿no? Que estos segmentos, ¿no? Estos segmentos entre discos Z
se denomina sarcómero. Y este sarcómero constituye la unidad anátomo-funcional de la fibra muscular. Luego tenemos que dentro del sarcoplasma vamos a encontrar a las mitocondrias, o también denominados sarcosomas. Son abundantes y se ubican entre las miofibrillas, como podemos observar ahí. Luego vamos a tener al retículo sarcoplásmico, o también denominado retículo endoplásmico, liso. Se dispone a lo largo de cada sarcómero en forma de conductos longitudinales, cuyos extremos terminan en cisternas a nivel de los discosetas. Ahí está, las cisternas terminales. Estas cisternas terminales, su función es el almacenamiento de calcio. Y finalmente tenemos ahí el núcleo, ¿no? Que en este caso en la fibra muscular van a ser muy numerosos. A veces hasta más de un centenar. Son ovoides periféricos y se localizan debajo del sarcolema. Perdón, debajo del sarcolema. Muy bien, entonces con esto hemos culminado esta parte del tejido muscular estriado esquelético. A continuación, vamos a recordar también lo referente al tejido muscular liso. Referente a este tejido, no podemos mencionar que va a estar conformado por fibras musculares lisas y tienen forma fusiforme. Y se dice así porque se asemeja a un balón de fútbol americano y se va a disponer en grupos o haces laminares sobre un soporte de tejido conectivo. Cada fibra muscular va a medir entre 5 a 10 micrómetros de diámetro y 30 a 200 micrómetros de longitud. Entonces, a diferencia del anterior tejido, estas fibras sí presentan longitud, ¿no? Medidas de longitud. En el otro no. En el otro iba a depender de la longitud de cada músculo. Aquí sí tenemos los datos, ¿no? Que va de 30 a 200 micrómetros de longitud. También podemos mencionar que el sarcolema no va a presentar túbulos transversos, por eso es liso. Existen múltiples puntos de contacto entre los sarcolemas de fibras adyacentes. Estos se van a denominar caveolas y van a tener por finalidad conducir el potencial de acción de fibra a fibra. Entonces, en la fibra muscular estriada esquelética eran los túbulos T. Ahora, en la fibra muscular lisa, esta función lo va a hacer las caveolas. También van a presentar, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? Mitocondria, retículo sarcoplásmico y gránulos de glucógeno. Estos, en el caso del sarcoplasma, ¿no? Decíamos que no presenta estriaciones transversales, como en el caso del músculo esquelético. Pero sí van a tener los filamentos de actina y los filamentos de miosina. Y estos van a estar dispuestos en forma paralela al eje mayor de la célula. En el caso de los filamentos de actina, se van a encontrar insertados en los cuerpos densos. Ahora van a presentar también un núcleo que va a ser único, ovalado,
y de posición central. Ahora, cuando se contrae la célula, el núcleo se va a doblar sobre sí mismo y lo que va a hacer ahí también va a disminuir su longitud. Las contracciones del músculo liso son involuntarias, van a ser lentas y sostenidas, en forma permanente o en ondas rítmicas, y van a estar controladas, ¿no?, por el sistema nervioso vegetativo. Y va a existir fatiga muscular. Dentro de esta fibra muscular vamos a encontrar dos tipos. Tenemos, por ejemplo, lo que conforma el músculo liso visceral, o también llamado unitario. Estas se van a encontrar en forma de hojas que envuelven y forman parte de las paredes de las arterias pequeñas y las venas, así como de las vísceras huecas como el estómago, por ejemplo, los intestinos, el útero y la vejiga urinaria. Cuando ocurre algo aquí, cuando una neurona, por ejemplo, o puede ser también neurotransmisores, o sea, las hormonas, u otro mecanismo de automatismo, estimula a una fibra muscular, el potencial de acción viaja sobre las otras fibras de manera que se presenta la contracción en forma de una onda sobre muchas fibras adyacentes. O sea, va a ocurrir esto de acá. ¿Ya? Entonces, el potencial de acción podemos observar que va a viajar sobre las otras fibras. Y lo que observamos aquí es una comparación, ¿no? Que mientras la fibra muscular esquelética se va a contraer como una unidad individual, las células musculares viscerales se contraen en secuencia en la medida que se disemina el potencial de acción de una célula a otra, ¿no? En el caso de la fibra muscular esquelética, se va a contraer todo como una sola unidad. En cambio, en el unitario, ¿no?, ese potencial de acción va a viajar de fibra en fibra. Y finalmente tenemos al músculo liso multiunitario, que está constituido por fibras individuales, cada una de las cuales tiene su propia terminal nerviosa motora. El tejido muscular liso multiunitario se lo va a localizar en las paredes de las grandes arterias, en las grandes vías aéreas de los pulmones, en el músculo erector del pelo y también en los músculos intrínsecos del ojo, por ejemplo, el iris. Entonces, aquí podemos observar, ¿no?, la diferencia entre estos dos tipos de músculos, ¿no? Y si observamos en el caso del músculo liso visceral o unitario, ¿no? Cada parte que está conformada por fibras que están unidas tienen su propia terminal nerviosa. En cambio, ¿no?, en el músculo liso multiunitario no. Cada una de las fibras musculares tiene su propia terminal nerviosa. Y entonces ahí la diferencia, por eso en el músculo liso visceral, digamos, el potencial de acción, como están muy unidas, van a viajar de fibra en fibra. En cambio, en el multiunitario no. Así como ocurría en el anterior ejemplo de la fibra muscular estriada esquelética. Y ya para culminando con esta sesión, vamos a recordar también lo referente al tejido muscular estriado cardíaco.
Este músculo cardíaco es semejante al músculo esquelético. No obstante, existen importantes diferencias entre ambos tipos de músculo estriado, de modo que el músculo cardíaco merece ser considerado como una entidad especial. ¿Ya? Sí, va a parecer muy similar, pero sí vamos a encontrar diferencias muy importantes. Las fibras musculares estriadas cardíacas son cilíndricas y poseen uno o dos núcleos. Ahí tenemos un núcleo que van a ser ovalados y de posición central. Sus dimensiones de la fibra muscular van desde 10 a 50 micrómetros de diámetro y hasta 150 micrómetros de longitud. Estas fibras musculares, o también denominadas miocitos, van a estar unidas entre sí mediante los discos intercalares, que son estructuras formadas por el contacto de dos sarcolemas adyacentes. Se van a disponer, por tanto, formando una red celular. Esta red celular se denomina miocardio, que viene a ser la capa media de la pared del corazón. A través de los discos intercalares, el potencial de acción viaja de fibra en fibra, transmitiéndose por todo el tejido. Este disco intercalar cumple la misma función que las caveolas en la fibra muscular lisa y que los túbulos T en la fibra muscular estriada esquelética. Luego tenemos que vamos a encontrar dos diferencias aquí. Esto va a suceder en el retículo sarcoplásmico. ¿Qué va a suceder? En el caso del músculo cardíaco, no va a formar cisternas terminales, como va a suceder en el músculo esquelético. Entonces, la imagen superior izquierda representa una fibra muscular estriada esquelética y en este caso se forman las triadas, que vienen a ser cisternas terminales, son dos, y un túbulo T. En cambio, en la fibra muscular cardíaca, estriada cardíaca, no va a formar cisternas terminales. Y es por eso que observamos ahí que se forman las diadas. A diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, las diadas van a estar localizadas en la vecindad de la línea Z. Ahora, esta imagen que observamos, ¿no? Representa a una parte del corazón, una de las cavidades que vienen a ser la aurícula, especialmente la aurícula derecha. Esta va a contener unos gránulos y dentro de estos gránulos vamos a encontrar al péptido auricular natriurético, cuya función es disminuir la presión arterial, y cuando disminuye la presión arterial, pues cuando actúa, mejor dicho, este péptido, va a disminuir la capacidad de los túbulos renales para para reabsorber sodio y agua. Los sarcosomas o las mitocondrias, ¿no?, que observamos ahí, están aún más desarrolladas. Son muy largas. A veces se extienden a lo largo de varios sarcómeros. Se van a acumular debajo del sarcolema o lo que se conoce como membrana celular, y van a estar ubicados en los extremos del núcleo. Esto que observamos en esta imagen
representa el diagrama, ¿no? Que se van a formar, ¿no? Por la propagación de los potenciales de acción. Y estos potenciales de acción se van a desencadenar por generación espontánea y por estímulos neurales, lo que son los neurotransmisores. Su contracción es involuntaria, intermedia y autónoma. Involuntaria porque siempre va a estar trabajando, no se va a detener. Intermedia porque presenta lo que se conoce como sístole, contracción, y diástole, relajación. Y autónoma porque va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Este tejido no se va a fatigar, ya no va a existir fatiga muscular. Y finalmente tenemos aquí a esta capa media de la pared del corazón, denominada miocardio. Y este miocardio, ¿no?, va a contener a cada una de las fibras musculares estriadas cardíacas. Pero también vamos a encontrar no solamente en la capa del corazón, sino también en las venas pulmonares. Especialmente el sitio en el que estas venas pulmonares se unen con el corazón. Muy bien, entonces les agradezco por su atención. Espero que hayan tomado apuntes y que hayan podido sacar todas las inquietudes que tuvieron en las anteriores sesiones y que puedan sin ningún problema haber desarrollado su tarea. Y también, ¿no?, este repaso les sirva para poder afianzar un poco más sus conocimientos y puedan llegar bien a su examen trimestral que está a puertas ya. Muy bien, entonces con esto hemos culminado esta sesión. Siempre recordándoles que tomen las precauciones del caso por este tema de la pandemia, ¿no? El uso de mascarilla, y cuando regresen hay que lavarse las manos, asearse, ¿no? Y así estaremos evitando contagiarnos de este virus. Muy bien, chicos, entonces con esto hemos culminado. Nos estaremos viendo en la siguiente oportunidad. Cuídense. Hasta luego.